Pues parece que ya se retira la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Se van y muchos tienen la percepción de que se van con las manos vacías. Una pregunta que se antoja súper necesaria es, ¿qué lograron? Creo que esto tendrían que hacer un recuento los maestros de la CENTE. ¿Qué lograron con todo lo que hicieron? Cerraron calles, rompieron vidrios, ventanas, instalaciones de la Secretaría del Bienestar que atiende a los adultos mayores, entre otros sectores de la sociedad. Vandalizaron las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública que están en Avenida Universidad. Destrozaron automóviles. Intentaron derribar murallas, barreras metálicas a golpe de marro y cincel. Trajeron petardos, trajeron mazos, como ya dije, marros de hierro, trajeron barretas, trajeron bombas molotov. Todo un arsenal que no identifica a un maestro. ¿Y qué lograron? Tal pareciera que los maestros han carecido de sentido común. A mí, como un ciudadano medio, me sorprende verdaderamente que los maestros no hayan sopesado qué obtendrían y qué perderían, porque tienen que hacer un recuento de daños. Ahora bien, ese recuento de daños que tienen que hacer los maestros debe de incluir al maestro Columbo Proceso, que por un petardazo, y que dice la mayoría de los que han opinado sobre ese tema, surgió de las mismas filas de sus compañeros, de la misma CENTE. Hay un viejo proverbio, no es proverbio, es un dicho, vamos a llamarle así, porque puede ser proverbio, un adagio, qué sé yo, que dice, la violencia genera violencia. Siembra vientos y cosecharás tempestades. Sin seguir un orden en esta locución que está haciendo su servidor, puedo decir que una de las grandes pérdidas, además de un profesor que pierde la vista de manera permanente, es el hecho de que han perdido empatía entre la población. Muchos en la población ya los vimos como una horda de delincuentes, inconscientes, inmaduros, sin talento y sobre todo con una gran indiferencia ante los daños que estaban haciendo a la sociedad en su conjunto, al pueblo en sí. Y eso tiene que ver con la pérdida de empatía. Normalmente los ciudadanos medios apoyábamos a los maestros en sus justas demandas. Qué ironía, ¿no? Que no se pierda la justeza de las demandas. No se pierde, esas quedan incólumes. Pero quienes las enarbolaron y quienes dicen todavía enarbolarlas son los que perdieron. Se van los maestros de la CENTE. Perdón, la pregunta es necia. ¿Qué lograron? Y yo creo que esto debe pasar pues más allá de su recuento de daños. Porque el recuento puede ser amplio. Algo que viene alterno y que es muy similar al recuento de los daños es que fueron utilizados por sectores anarquistas, sectores violentos, y me atrevo a decir sectores retrógradas, como los que se escudan en el famoso bloque negro. Esos sectores de raigambre, esos vamos a llamarle, porque no es tanto un sector, ellos vienen de un sector conservador, pero viene siendo como una parte de esos sectores, este bloque negro, viene siendo como la parte más agresiva del conservadurismo que no renuncia a pelear por la devolución de sus privilegios. Y también me llega una frase del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando decía: lo único bueno de estas crisis políticas es que a muchos se les va a caer la careta, fuera máscaras.
Y efectivamente, me atrevo a decir que la CENTE es un organismo de esos que perdieron la máscara y que la crisis del cambio, algo así dijo el presidente López Obrador, lo bueno de los cambios, porque hay la mayoría de los cambios, cuando es estructural, se remueven todo, todo se remueve, todo el andamiaje de un statu quo se remueve. Y es como dijo el presidente que esas transformaciones causaban rechinidos, pero también, volviendo a su frase, es ese tipo de cambios, de crisis políticas, hace que muchos pierdan la máscara y se exhiban tal como son. La gente parece que estaba trabajando con una máscara de que era un sector democrático, un sector aperturista, sector progresista, por decir, un sector que en la educación iba a la vanguardia, precisamente en la educación, en el sistema educativo. Si es que alguna vez lo tuvo, esa era una máscara por lo que se está viendo. Sí, se va la gente. Y déjenme decirles que no deja uno de sentir cierta tristeza de que se vayan con las manos vacías. Y las pérdidas son más. Ganancias, me atrevo a decir, cero. Pérdidas, varias. Pérdida de empatía. Pérdida de la vista de un maestro. Pérdida de logros u objetivos que hayan enarbolado para estas marchas. Todo en la imagen. O sea, hay un sinfín de pérdidas que ha tenido la gente. Y pues yo no quiero ser optimista ni me gustaría decir que esto le va a afectar de manera que va a tener que desaparecer por un tiempo, porque no lo creo. Su agresividad no les va a permitir desaparecer. Pero yo creo que sí sería muy bueno replantearse el método. Sí, eso que siempre dijo su servidor, que no está a discusión sus demandas. Lo que está a discusión es el método que han seguido, donde como uno de los extremos se juntó con el otro extremo. O sea, era exactamente el mismo extremo que utilizan aquellos sectores retrógradas del conservadurismo, como el bloque negro. ¿Y por qué no decirlo? Esa parte también, también se visten de negro y encapuchados, que encabezaba, o al menos era muy prominente en las luchas de los gremios feministas. Ahí había un bloque negro, la generación Z. Esos, esos sectores agresivos, anarquistas y desestabilizadores utilizaron a la gente. Y los maestros, yo creo, porque no son tontos, conscientemente lo permitieron, creyendo erróneamente que les podían servir a ellos, ya no digo que como una plataforma para sus demandas, no, pero sí pensaron que les iban a servir como soporte para hacer ver mal a un gobierno que los ha atendido. Y por cierto, antes de que se me olvide, otra de sus pérdidas, ahora la presidenta, con toda justicia y como debe ser, ha dicho que para esos trabajos, para que caminen hacia la abrogación de la reforma calderonista del 2007, se va a tomar en cuenta a todos los maestros. Y miren, es algo que ustedes van a pensar que siempre me estoy lanzando comerciales. Después de que hice yo la última videoemisión que dije qué representa la CENTE, ustedes recordarán. ¿Qué representa la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en el universo de los maestros, en el universo del magisterio? El 15 o el 20%. Ellos que lograron en un momento determinado sí poner a la presidencia entre la espada y la pared, porque sí lo lograron en cierto momento, han perdido incluso ser la vanguardia en esa reforma a las contrarreformas calderonistas. Ahora, como debe de ser, la presidenta tiene que consultar a todos los maestros, incluidos los del ICENTE, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, que siempre ha sido oficialista y que hasta la fecha lo sigue siendo, con diferentes gobiernos de diferentes signos políticos. Eso perdió la gente. Porque Mario Delgado lo dijo, que la presidenta le había aceptado no lanzar ninguna iniciativa al Congreso que no
fuera emanado de la mesa de discusión por los maestros de la coordinadora. Y ahora ya no. Ya no. Después de que yo hago en esa dimisión y digo, ¿qué representa la CENTE? Un 20%. ¿Y por qué no consultar a los demás maestros? Al día siguiente, la presidenta lo dijo. Como si yo fuera pues, un brujo, un adivino, que supiera que la presidenta le iba a decir al día siguiente. No, esto a cualquiera se le puede ocurrir. Cuando está sensibilizado y analiza un poquito las cosas, sabe que era lo más adecuado, si es que se puede hacer esa expresión, lo más adecuado, que se consulte a todos los maestros. Y no puede un grupo minoritario que represente el 20% en el universo del magisterio dictar las políticas en las reformas que caminen a llegar a un buen sistema de pensiones para el magisterio, para todos los maestros en general. Eso perdió la CENTE. ¿Aprenderán en cabeza propia? Dice el dicho que no, que nadie experimenta en cabeza, ¿no? De hecho, nadie experimenta en cabeza ajena. Más bien dicho, ese es el dicho. Pero la pregunta es, aprenderá la coordinadora las lecciones que su propio desarrollo de los últimos meses o de los últimos años la ha conducido a callejones sin salida? Porque también debe plantearse más bien dicho la coordinadora, ¿podré doblegar al gobierno? Yo siempre lo dije, no va a poder doblegar al gobierno, no lo va a poder hacer. No conozco en el mundo ni un solo caso que un grupo de la sociedad, por muy organizado, por muy radical que sea, que haya vencido a un gobierno. Otro caso es la revolución armada, pero ahorita no me estoy metiendo con ese tema. Entonces, maestros, pues da tristeza verlos que algunos ya están partiendo. Ahora que a lo mejor se rajan porque esta videoemisión es de este viernes 12 de junio. No sé si ya, porque ya en la versión que es que ya empiezan a recoger algunos sus implementos y ya para irse. Entonces, si es que se confirma que en estos días, porque ya no, yo creo que ya no le ven caso estar aquí desgastándose, no van a doblegar al gobierno, se van precisamente de una manera triste y me atrevo a decir que hasta de una manera derrotada. Se van derrotados los maestros de la CENTE y tendrán que, les guste o no, reunirse con los maestros del CENTE, al menos en mesas de discusión, mesas de diálogo, mesas de planificación, para llegar a una reforma, a la contrarreforma calderonista del año 2007, que incluso se basó en la de Cedillo de 1997, para que los trabajadores del Estado, todos, no solo los maestros, todos, tengan un buen sistema de pensiones. Todos. Que se contemple el 10º transitorio, que se contemple el apartado B del artículo 123 constitucional y que se llegue a un buen sistema de pensiones. La cuarta transformación ha dado mucho. Ya les he mencionado el fondo del bienestar, fondo para las pensiones del bienestar. Ya les he mencionado la reforma que se hizo a las ganancias de las afores, que aquí excedían del 2%, y el presidente López Obrador dijo, no, en el mundo no llegan del 1%, y se les quitó el manejo. Se les quitó los recursos, que eran unos 40,000 millones que tenían la banca privada, que estaba manejando de aquellas cuentas inactivas de las afores. Ha hecho mucho el gobierno de la Cuarta Transformación. Pues amigos, da tristeza, pero se tenía que decir y se dijo. Buenas tardes, buenas noches, y veremos el desarrollo de los acontecimientos. A ver si es que se retira ya definitivamente la CENTE en estos días de las marchas de este 2026. Buenas tardes, buenas noches, su amigo y servidor Silvano Ángeles Barrón, para el informativo El Pico del Águila.